¿Comenzamos no? ¿Ahora no? ¿O quieres agregar algo más antes de partir? No, 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 no. Ya, ya, Puede ver. ya, bacán. Señor, te doy gracias, papá, por todos mis hermanos que se conectaron, Padre, para aprender un poco más de la Escritura, Señor, para aprender un poco más del libro de Gálatas, Señor. Te pido, Señor, que tú seas tú hablando a través de Felipe, Señor, para que esta enseñanza sea profunda, Señor, para que esta enseñanza nos llegue, Señor, y también nos transforme, Señor. Que sea de revelación para nuestras vidas, Señor, y también de edificación. Te doy gracias, Señor, por los corazones dispuestos, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre. Y te pido que tú nos guíes en todo momento, desde el comienzo hasta el final de esta reunión, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bien, estamos en la sesión número 3 de nuestro estudio bíblico, hoy día 30 de agosto del año 2023, y estamos muy felices de compartir con ustedes esta instancia de formación. ¿Ya? Am, la carta al libro de los Gálatas es una carta interesante porque tiene una suma urgencia que es cuidar el corazón de los hermanos de esa localidad, cuidar el evangelio que ha sido entregado. No sé si pudieron hacer la tarea que les designé en la clase número 1, que es poder leer los capítulos eh, de Hechos capítulo 13, capítulo 14 y también el capítulo 15, donde se nos comenta más profundo el por qué Pablo tiene que escribir esta carta, ¿ya? Es interesante porque eso nos pone en contexto de lo que está pasando. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. O pongan un audio Biblia, va a ser mucho más rápido. Y ahora les dejo como tarea, segunda tarea, leer Hechos 15. ¿Ya? A los que puedan activar sus camaritas, de los que veo en negrita, se los agradezco que puedan, entiendo que no todos pueden, pero los que puedan me ayuda mucho a mí en el tema de la comunicación, me favorece el poder verles. Y en Hechos capítulo 15 dice el versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis o si no se circuncidan, pero me voy a hacer un cambio acá a la Biblia, a la versión Reina Valera contemporánea. Dice, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Esto pone de manifiesto este, entre comillas, problema que había en la iglesia de Galacia con respecto a estas exigencias externas que hacían los judaizantes para decir que el evangelio que Pablo predicaba no era un evangelio completo. Interesante porque creo que también hay una denominación por ahí que se llama Iglesia del Evangelio Completo. Conozco otra denominación que se llama Iglesia del Evangelio Cuadrangular, que delimita así como 4 puntos importantes de la fe. Siempre en mi caso me gusta saber por qué las iglesias se llaman de tal o cual forma. Eso destaca lo que creen, ¿ya? En qué piensan. Aunque ustedes no lo crean, la viña también tiene un cuerpo doctrinal, teológico, ¿ya? ¿Qué creemos? ¿Cuál es la filosofía de ministerio? ¿Cuál es nuestro credo como iglesia? Si lo necesitan, me lo pueden pedir. Yo lo tengo en PDF como uno de mis documentos base, donde ustedes, eso no son estatutos, no, es qué creemos como iglesia, ¿ya? Me acuerdo que Yari cuando llegó a la iglesia fue lo primero que me pidió. Así como me dijo, pastor, me dijo, ¿dónde está la visión? La misión, envíamela a mi correo. ¿Y qué es lo que cree esta iglesia, por favor? Fue bastante exigente su llegada, pero considero muy sabio, porque yo hice lo mismo cuando llegué a la viña. Me di vuelta a la Wimber para allá, para acá, hasta saber si la viña era una iglesia doctrinalmente saludable, y lo es. Pueden haber puntos que a lo mejor estemos o no de acuerdo,
pero en líneas generales y cardinales la viña tiene un cuerpo doctrinal bastante saludable y que creo que en una próxima conferencia en Estados Unidos también se van a estar abordando nuevas temáticas o tópicos importantes con respecto a lo que creemos. Entonces, un punto importante es que la doctrina del Evangelio es muy importante en este tiempo, en el tiempo de Pablo, y en 10 años más seguirá siendo muy importante. Como ustedes pueden ver en estos capítulos 15, por eso es importante que lo puedan leer, dice que algunas personas de Judea enseñaban esto a los hermanos, que no, digamos, creer en Jesús no era no era todo, digamos, no era suficiente, o que el Evangelio de la cruz no era suficiente. Y Pablo en la carta a los Efesios y en Gálatas dice, no, no predico otro Evangelio sino a Cristo crucificado. El evangelista Felipe también dice lo mismo, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué ellos hacen énfasis en Jesús? Porque precisamente la iglesia primaria se componía de mucha gente que provenía del judaísmo. Entonces ellos tenían que, entre comillas, ya habían cumplido ciertas normas, pero ahora estaban en una libertad, por decir así, del legalismo, con el cual ellos creían en este conjunto de leyes que ellos se podían como autosalvar. Porque recordemos que hemos aprendido que la ley nos muestra la culpabilidad del pecado y la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. ¿Ya? O sea, por más cosas que tú quieras cumplir, tú nunca te vas a poder salvar a ti mismo. Nosotros literalmente no salvamos a nadie. Nosotros necesitamos un Salvador, que es Jesucristo el Señor, quien ocupó nuestro lugar como lo aprendíamos al inicio, ¿verdad? Que Él fue nuestro sustituto. ¿Para qué? Para que el castigo del pecado fuera sobre Él. Porque como dice Romanos capítulo 8, ya en nosotros no hay ninguna, ¿qué es lo que no hay? Condenación No hay ninguna condenación. para los que estamos en Cristo Jesús. Tampoco hay elementos externos que podamos añadir a nuestra salvación. Y es interesante como parte el capítulo 3 de Gálatas, dice, es fuerte el lenguaje, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado, solo esto quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel que les suministra el espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Interesante. Luego el capítulo aborda otras temáticas como, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham, y cómo la promesa del Señor estaba para él diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Interesante. Les voy a dar un detalle o les voy a pedir que lo estudien. ¿Cuándo Dios hizo el pacto con Abraham? ¿Antes de circuncidarlo o después de circuncidarlo? Se las dejo ahí para que lo piensen. Es interesante porque, bueno, no voy a dar la respuesta para que ustedes lo puedan descubrir también. Eh, y otra pregunta que puedo hacerles también o agregarles es esto de los pactos. ¿Es Dios que hace un pacto con nosotros o nosotros hacemos un pacto con Dios? Interesante, interesante. Lo que les puedo decir es que para que exista un pacto se necesitan dos personas, ¿ya? La Pilo ahí está escribiendo por interno, ya una respuesta. Bien, quiero invitarles a que podamos ver el video de hoy y luego vamos a comentar algunas ideas principales del estudio de hoy. Ya voy a buscar acá.
Hoy día la temática es la cruz, lugar de visión. Es un video muy compacto, así que lo voy a compartir y como les digo, espero que a la vuelta del videíto podamos conectarnos, ojalá los que puedan con su camarita para poder mejorar mucho más la experiencia de comunicar el estudio bíblico y recibir también sus impresiones, ¿ya? Así que vamos con el video de hoy que es bastante conciso y que nos va a servir para adentrarnos más en la reflexión del capítulo 3 de hoy. Una visión distorsionada o imperfecta produce problemas en la correcta forma de proceder. De forma especial, una visión defectuosa, espiritualmente hablando, pervierte la obra de salvación. Satanás actúa para que esa visión distorsionada no permita mirar a Cristo y afirmarse en Él en la seguridad de salvación que solo está y se encuentra en una mirada de fe. La realidad de la cruz había sido deformada, por lo que estaba afectando a la expresión y vivencia de la libertad en Cristo, de modo que el apóstol sale al paso de esta situación de peligro, llamando la atención a la visión distorsionada que los enemigos de la cruz presentaban delante de los creyentes, por lo que escribe: «Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente presentado entre vosotros como crucificado». En esta ocasión, la cruz de Cristo toma una nueva dimensión. La cruz como lugar de visión, debiendo destacarse en el versículo la deformación, la consecuencia y la responsabilidad. La deformación. Los Gálatas, o por lo menos algunos de ellos, habían sido fascinados. Es una expresión que denota una visión diferente. La cruz había sido presentada con tanta claridad que era como si hubiese ocurrido delante de ellos. No solo la cruz como realidad histórica, sino como medio de salvación. Pablo anunció siempre el evangelio de la cruz, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El propósito del apóstol en la evangelización es preciso: porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera a Corintios 1:18. Los Gálatas habían comprendido claramente el mensaje de la cruz. Sabían que la muerte de Cristo daba plena libertad para condenación, santificación y esperanza, porque en Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera a Corintios 1:30. La acción externa contra la cruz os fascinó. Los que habían estado orientando hacia otro camino, convirtiéndolos en necios, necios aquel que deja el camino de Dios por el de los hombres. La necedad es una actitud del corazón a la que se llega por una aceptación mental en un razonamiento natural propio del hombre y no de Dios. Satanás envió a sus mensajeros para que la deformaran, la visión de los Gálatas. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. El mensaje de libertad fue cambiado por otro de esclavitud, en un camino de piedad aparente.
El cambio de visión producía el abandono de la verdad del Evangelio de Dios por la mentira de los hombres, la paz de la seguridad de salvación por la inquietud de las obras, la certeza por la duda, el gozo por el temor, la libertad por la esclavitud. Una cruz suplementada se convierte en una cruz suplantada. Los Gálatas habían sido obstaculizados. Corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? La carrera cristiana victoriosa se había detenido. El problema persiste y es añadir normas humanas a la obra de la cruz y restringir la libertad de la salvación. Las consecuencias. La primera es el alejamiento del Señor, como se lo hace notar antes. Estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En la lejanía de la vida de poder cesa, ya que como Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. La victoria está en Cristo y en su poder. Cuantos se aproximan a las normas, sistemas, tradiciones, se alejan del Señor. Una vida carente de la dirección del Espíritu se produce cuando se le sustituye por nuestras tradiciones. La vida pierde el gozo de la libertad abrumada por la carga de las normas no bíblicas. Iglesias fracasadas por la falta de la presencia poderosa del Señor. La segunda consecuencia es la de un retorno a lo viejo, como hace notar el apóstol. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Antes, esclavizados por la religión, querían volver a las normas legalistas. A esto les llama rudimentos débiles y pobres. En cierto modo, se manifiesta en la actualidad como forma rígida de hacer el culto, tipo de música, apariencias externas, etc. Los Gálatas conocían la doctrina, pero desconocían al Dios de la doctrina. Habían dejado de adorar a Dios para adorar la doctrina. La tercera consecuencia es perder el tiempo. Esta es la advertencia del apóstol. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, 15, 16. El tiempo necesario para alcanzar a otros con el Evangelio y edificarse como iglesia se pierde en discusiones estériles sobre las cosas que no son de Dios. La obra queda detenida mientras se disiente sobre sistemas y sobre formas. Mientras se discute sobre formas, se olvida la enseñanza de principios fundamentales que son la libertad en Cristo, el respeto mutuo y la unidad del Espíritu. Frente a una visión distorsionada que esclaviza está el grito de libertad de Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es necesario renovar la visión conforme a la libertad en Cristo, que es afirmarse en la verdad incuestionable de la doctrina de la cruz. Dios nos llama a no ser estorbo con nuestra actitud. La misión personal de cada uno es edificar y alentar a los otros. Nuestra necesidad, ceñirse a la palabra y no predicar otras cosas. Esta es la demanda. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Segunda Timoteo 4:2. Pidamos a Dios que nos dé una visión de las cosas conforme a su voluntad.
Ok, hemos vuelto. Así que les invito ahora a que podamos conectarnos, ¿verdad? Los que puedan y los que quieran también con su camarita para que puedan también ir opinando, dando sus pareceres también con respecto a lo que hoy estamos compartiendo en nuestro estudio del libro de Gálatas. Yo de verdad espero que el Señor me dé un 20% nomás de la unción de Samuel Pérez Millos para enseñar las escrituras tan fehacientemente y tan efectivo como él lo hace. Me encanta, es muy, muy práctico. Bien, creo que es tan claro el compartir que nos hace el pastor Samuel, pero vamos a compartir algunas ideas con respecto a lo que hoy nosotros estamos estudiando. En este capítulo la idea es descubrir cómo tener una visión correcta frente al Evangelio, que nuestros pensamientos también puedan comprender más profundamente la cruz como un lugar de visión para evitar deformaciones que quieren afectar al Evangelio. Un cambio también en nuestras emociones o en nuestra alma, para volver a una correcta visión de la cruz de Cristo como un lugar de liberación para nosotros. Y también cambios en nuestra conducta, entender las consecuencias de una visión deformada, que puede alejarnos de Dios, que puede hacernos volver a cosas viejas y realmente a perder el tiempo. Hoy exhortaba justamente a una persona y le decía sobre el texto de Gálatas capítulo 2, verso 20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo les quiero hacer una pregunta. Si ustedes estuvieran crucificados, así, literal, ¿ustedes podrían hacer algo? ¿Podrían hacer algo por sí mismos? ¿O tendrían que estar ahí inmóviles en ese lugar? Uno está entregado cuando está crucificado. Está literalmente muerto. ¿Qué es lo que ha muerto en la cruz? Murió el poder del pecado, murió nuestra vieja naturaleza. Por lo tanto, usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Somos personas libres en Cristo, justamente para poder caminar en libertad, para poder movernos en esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Cuando Pablo dice esto, justamente nos está invitando a disfrutar del gozo que es vivir el Evangelio, de la paz que nos trae el Evangelio, de estar en paz con Dios, en paz con nuestras familias, en paz con nuestros hermanos. Lamentablemente muchas comunidades de fe yacen estériles y secas por estar peleando por cosas externas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Por ejemplo, el otro día escuchaba a un varón que alegaba en una radio y decía, ¿por qué algunas iglesias le sacan el alcohol al vino de la Santa Cena y le agregan azúcar y canela? Y yo por un momento decía, ¿qué tiene que ver esto con la cena del Señor? ¿Cuál es el problema? Cosas rudimentarias. Obviamente nosotros podemos tratar de apegarnos lo que más podamos a la tradición cristiana en el quehacer de la Santa Cena, en la celebración de la Santa Cena. Pero hilar tan fino, yo siento que muchas veces nos hace perder el camino y nos hace pelearnos entre nosotros porque después nos falta el otro que sale con otra postura, que dice, no, es que en realidad es jugo de uva, otro no, es que el pan es sin levadura, no, es que el pan no tiene que cortarse. Entonces, yo creo que cuando nosotros rayamos un poco con esto de las cosas como rudimentarias o básicas, perdemos tiempo, esa es la verdad. Perdemos inclusive autoridad y es muy penoso, digamos, el que podamos tener ese tipo de problemas.
Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Em, Quiero detenerme un poquito con respecto a eso, con respecto a las deformaciones que pueden existir al respecto del Evangelio. Cuando dice que han sido fascinados, en griego es una expresión que se escribe baskaino, que quiere decir que es como tener un mal de ojo, fascinar, embrujar. Me llamó mucho la atención esto, hechizar o ver mal. Es como ver distorsionadamente. Para el mundo griego, esta fascinación provenía de alguna clase de embrujo. Pablo les estaba queriendo decir a los gálatas que la fascinación que les deformó la visión de la cruz es producto de una acción maligna exterior a ellos. Aunque por la forma en que lo dice, esperaría que no hubiera sucedido, que, no, que esto no ocurriera en la vida de esta iglesia, que ellos pudieran haber resistido y permanecer firmes justamente en las convicciones que él había enseñado el Evangelio. Los Gálatas conocían bien el Evangelio, pero esta acción externa de los judaizantes cambió la mirada al respecto de la cruz. Por eso Pablo es tan duro y los llama necios. Si ustedes escudriñan esta palabra necio, generalmente tiene que ver con una persona que se ha alejado del camino de Dios. Que, por ejemplo, no sé si es un proverbio o creo que es un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la necedad tiene que ver con ignorar a Dios, tiene que ver como sacar a Cristo, ni siquiera quiero decir del centro, sino como del gobierno que Él tiene sobre nosotros, de cómo Él nos mandó que vivamos el Evangelio, porque justamente estas cosas externas que se pueden ir agregando parecieran ser más fáciles que vivir el propio Evangelio. Es increíble esto. ¿Puedo contarles una infidencia sin que salga de aquí? Me hacen dedito para arriba o dedito para abajo, ¿ya? Acuérdate Eh, que estamos grabando. sí, sí, lo sé, me hago responsable, pero para que ustedes entiendan un ejemplo de lo que voy a decir. En cierta ocasión, una persona me dijo que los cristianos, sobre todo quienes predicábamos o hacíamos una acción pública, deberíamos ocupar corbata porque los sacerdotes ocupaban el pectoral con las piedras preciosas, ¿verdad? Y que eso en este tiempo significaba que todos los cristianos que ocupábamos un lugar público teníamos que usar corbata. Em, si ustedes me preguntan con honestidad, no le encuentro ningún asidero a eso, bíblico, que aporte a la buena presentación, que pueda hacernos ver bien, súper bien. Y no quiero hacer aquí una apología contra la informalidad ni nada de eso. Pero si se dan cuenta, podemos ser tan osados en tomar algo que corresponde a una tradición, a la ley, a la tradición mosaica, levítica, sacerdotal, para traerla a nuestro tiempo como algo necesario para comunicar mejor el Evangelio. Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios para comunicar el Evangelio. Necesitamos la presencia de Dios para comunicar el Evangelio, más que cosas externas. Y muchas veces nosotros hemos equivocado el camino cuando hemos juzgado por apariencias. Yo me acuerdo la primera vez que vi al Franco Peña, quienes lo conocen aquí, es un muchacho que está lleno de tatuajes en todo su cuerpo. Y yo la primera vez que lo vi dije, ¿quién es este hombre? ¿Qué es lo que hace aquí? Pero cuando lo escuché hablar y me enteré que era uno, más encima era pastor de los jóvenes, entonces yo dije, oh, wow, realmente Dios puede tomar lo que yo considero impensable, a quienes considero que no, para ser instrumentos usados por la gracia de Dios para alcanzar a otras personas. Entonces, ahora podríamos discutir, ¿verdad? O no necesariamente, qué pasa externamente con nosotros, ¿ya? Yo creo que cuando el Espíritu Santo habita en una persona, el Espíritu Santo va provocando cambios en todo nuestro ser, que implican nuestra forma de hablar, implican nuestra forma de mirar, implican nuestra forma de pensar,
porque en el fondo eso es arrepentimiento, es un cambio de mentalidad. Y el Señor nos va a dar la capacidad, por decir así, para estar ad hoc al momento que se necesita. Si, por ejemplo, a mí me han invitado a iglesias tradicionales a predicar, yo no voy de chor y polera, voy con una presentación adecuada para que el mensaje que voy a entregar no sea ofendido. Pero yo dentro de mí sé que lo mayor que tengo y lo mayor que porto es la presencia de Dios y la palabra de Dios en mi corazón, que puede transformar vidas, que puede transformar corazones. Porque nosotros creemos que el poder del Evangelio sigue vigente hasta el día de hoy. Yanesita nos dice, igual me recuerda el pueblo de Israel cuando después de ser libre querían volver a la esclavitud de Egipto. A veces hay personas que esperan del cristianismo que sea como un conjunto de reglas, así como, para ser cristiano tienes que cumplir esto y ahí vas a estar completamente. No, nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Es la obra de la cruz la que a nosotros nos califica para estar bien o estar en una correcta relación con Dios. Y eso lo podemos profundizar, ¿verdad?, en este estudio, porque ¿qué es esto de fascinar? ¿Qué es esto de como sacarnos del centro, sacar nuestra mirada de la cruz? Esta palabra necia es una palabra dura. Sin embargo, desechar la correcta visión sobre la cruz parece ser una de las peores cosas que un cristiano puede hacer. Como vemos, la influencia externa se registra en Hechos capítulo 15, verso 1, que estaban agregando un rito, porque según el rito de Moisés, para desviar los ojos de Jesús, quien hizo una obra completa en la cruz. Me encanta esta frase que dijo Samuel Pérez Millo. Dice, una cruz suplementada se convierte en una cruz suplantada, ya que añadir normas humanas a la obra de la cruz es restringir la libertad de la salvación. Y quiero decir algo antes de continuar. Considero que cada vez que nosotros peleamos contra este, entre comillas, libertinaje, creo que nos pegamos una patinada entre nosotros mismos. Cuando empezamos, sí, tenemos libertad, pero no libertinaje. Esta carta más adelante lo trata abiertamente, lo trata abiertamente. Pero yo quiero decir lo siguiente, así como debemos cuidarnos del libertinaje, también tenemos que cuidarnos del legalismo. Porque justamente nosotros hablamos mucho del libertinaje, pero no hablamos del legalismo. ¿Cachai? Porque en el fondo, dentro de nosotros igual queda como esto legalista, como esto de cumplir una regla, como esto de que... Y no hablo, por ejemplo, de llegar a la hora del culto, no hablo de esas cosas. Hablo de otras cosas que nosotros exigimos externamente para que otros probablemente sean como más hijos de Dios, una cosa así. O parecer más cristiano que... Eh, la Iglesia de la Viña tiene una característica en ese sentido, de que invita a la gente a ser muy normal en su expresión del Evangelio. Por ejemplo, nosotros no nos decimos hermanos, nos tratamos por el nombre. ¿Y por qué? Porque queremos tener una relación muy cercana con las personas que habitan en nuestra congregación. Queremos ser normales en eso. Otra cosa interesante, por ejemplo, cuando viene la presencia de Dios, no nos gusta manipular lo emocional ni ministrar en las emociones. Queremos siempre esperar que sea el mover de Dios que venga a nosotros y no nosotros forzando algo. Aprendan eso. John Wimber dijo que es importante bajar la tensión, no la atención, sino la tensión de estar tensos frente al mover de Dios. Él decía, siempre esperen, cuando el Espíritu Santo viene, esperen. Dejen que Él haga, dejen que Él los ministre, dejen que el Espíritu Santo haga todo lo que quiera hacer. Pero no hagan ustedes cosas emocionales para que la gente sea tocada. Interesante. Es como cuando hay personas que me han dicho, parece, pastor, que yo no tengo tanta conexión como tal hermano, porque levanta las manos y yo lo veo que llora y que pasa algo, o que como que hay cosas externas que acompañan el mover de Dios. A veces eso va a ocurrir, pero hay otras ocasiones que tú no vas a sentir nada.
Y la presencia de Dios sigue habitando en ti, el Espíritu Santo sigue viviendo en ti, aunque tú no sientas nada. Hay momentos donde Dios va a guardar silencio y donde tú no vas a entender nada, pero el Evangelio sigue siendo el mismo. Jesucristo sigue siendo el mismo, como dice el libro de Hebreos, ayer, hoy y por los siglos. Qué lindo eso, ¿verdad? Continuemos. Las consecuencias justamente de ser fascinados por o ser como engatusados por otro o un mal entendimiento del Evangelio es que nos alejamos del Señor, nos volvemos personas necias, desertamos del Evangelio, podemos terminar en cualquier otra cosa que no sea el Evangelio. Jesús nos dijo en Juan 15:5, dice, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. No sé si alguien puede leer Gálatas 4:9, por favor. Gálatas capítulo 4, verso 9. Y Efesios capítulo 5, verso 15 al 16. Gálatas 4:9. Sí, por favor. ¿La leo? Sí, adelante. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gracias, Sergio. ¿Por qué entonces tendríamos que volver a esclavizarnos nuevamente? No tiene ningún sentido. Es una pérdida de tiempo justamente el volver atrás en estas cosas. ¿Quién tiene Efesios capítulo 5, verso 15 y 16? Por favor. Yo lo tengo Póngale Panchito. 15, 16, ¿cierto? 15, capítulo 5, verso 15 y 16. Por favor. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Esta es la versión NTV. Ok, ok. Es decir, vivir bajo el señorío de Cristo, vivir bajo la cruz de Cristo, vivir a los pies de la cruz, nos vuelve personas sabias, nos hace personas que podemos mirar incluso con amor a quienes todavía luchan con esto externo. Hay un matrimonio que llegó a la iglesia hace muy poquito, y voy a citar palabras de ellos, que dice lo siguiente, ellos me decían, es que yo siento que como que tengo que darle algo a Dios, dígame qué. Imagínense un aprovechador, yo le digo, ya pues, tráiganos 500 lucas para la conferencia porque Dios te quiere bendecir. Ya, aparte, póngale a uno con un nombre para el pastor, porque Dios te va a bendecir. ¿Alguien puede hacer eso? Y sacar tu mirada de la cruz. Y yo, ¿sabes lo que le dije a estas personas? Le dije, tú no necesitas traer nada, porque Jesús ya lo dio todo por ti. Tú lo único que necesitas es venir. Ven a Cristo. Ven a la cruz. ¿Y sabes lo que pasó cuando llegó este matrimonio? En la primera reunión que vinieron, el poder del Espíritu Santo tocó a ese esposo y se entregó a Cristo. Hace 3 reuniones atrás. O 4 reuniones atrás. Ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que predicamos. Entonces, hay mucha gente que espera venir al Señor con algo externo, con algo material, cuando en realidad lo que el Señor está pidiendo es un corazón rendido, es que nosotros podamos ir una vez más a la cruz. Miren, quiero transmitirles esto con mucha vehemencia esta noche. Nunca se cansen de ir a la cruz, una y otra vez, una y otra vez. Como dijo Jesús, tomen la cruz. La cruz no es tu esposo, la cruz no es tu trabajo, la cruz no es tu suegra. La cruz tiene que ver con morir a nosotros mismos, a ceder todos nuestros derechos y decirle, Jesús, eres tú quien gobierna. Janet, antes de... Ya me estoy poniendo a predicar, ya ves si ese es mi problema de los estudios bíblicos. Janet, por favor.
Sí, mira, solamente quería recordar lo que se había dicho que para el estudio bíblico es mejor usar la Reina Valera 1960, porque la NTV, ojo que la traducción de la NTV no es tan exacta, y hoy día me di cuenta de un error que no me gustó para nada, que está en Gálatas 3:19, donde dice que Moisés es el mediador, y eso no está en Oh, en la no. traducción original. Sí, Ok, en la NTV, ojo con eso. claro. Es Recuerden que para el estudio bíblico nos conviene siempre más Biblias con equivalencia dinámica. Reina Valera, que a un lenguaje más cercano es Reina Valera contemporánea. NBI también es equivalencia dinámica, y una que está muy de moda ahora es la Nueva Biblia de las Américas, NBLA o LBLA, la Biblia de las Américas. Muy buena versión. Casi todos usamos Reina Valera, pero yo les recomiendo por un tema de lenguaje más cercano, es muy bueno. Y qué bueno, Janet, que me hiciste ahí ese comentario, lo voy a buscar también para ver cómo acercarnos más al texto. ¿Ya? Sigamos para ya adentrarnos a la etapa final del estudio de hoy. Am, Nosotros tenemos una responsabilidad frente a la cruz. De la iglesia que yo provengo, todos los años en el mes de septiembre recitábamos Gálatas capítulo 5, verso 1, que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Es un deber nuestro el permanecer firmes. Es un deber nuestro el ser intencionales a permanecer apegados a la cruz de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque esto es como rendir tu voluntad. No tiene que ver así como un esfuerzo de... No, es ceder tus derechos. Nuevamente lo explico. Es como cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, sí, le dice, pero cuando seas viejo va a haber otro que te va a ceñir. Tú ahora vas para donde quieres, te das vuelta para allá, haces una, otra cosa, pero cuando pase el tiempo, recuérdalo, le dice, va a ser otro el que te va a ceñir, es otro el que va a gobernar. Y vemos en las cartas del apóstol Pedro, cuando ya está más viejito, y dice, escribo a los ancianos, dice, yo anciano con ustedes también, no os enseñoreen del cuerpo de Cristo, no pastoreen por ganancias deshonestas. Oh, es un corazón tan tierno el de Pedro. Y ahí tú puedes ver la transformación, el cambio de lenguaje, el cambio de la mirada. Él dice también, hay hermanos que sufren por todo el mundo, dice él. Y después que pase esto, dice, el Señor los establecerá, los afirmará. Es decir, las personas que viven centrados en el Evangelio son personas maduras. Y la madurez no tiene que ver con la edad. No tiene que ver con que tú seas un viejo, porque hay viejos necios y jóvenes sabios. Esto tiene que ver con justamente tener un grado importante de humildad frente a lo que estamos viendo en este tiempo. Como les digo, a veces ponemos tanto ojo en esto del libertinaje y descuidamos tanto la otra parte que tiene que ver con el legalismo. En griego la palabra firmes es la palabra griega esteko, y significa quedarse en un lugar. Es una exhortación del apóstol Pablo a permanecer firmes en la libertad que emana de la cruz de Jesús y no movernos de allí. Dios nos llama a no ser estorbo con nuestra actitud. La misión personal de cada uno de nosotros es edificar y alentar a los otros. Nuestra necesidad es ceñirnos a la palabra y no andar predicando otro tipo de cosas. En esta sesión nos hemos centrado en la cruz como el lugar de la visión, donde podemos ver que nuestros hermanos gálatas estaban siendo fascinados por una visión diferente. Y esto trajo la consecuencia de una visión deformada de la obra de Jesús en la cruz. Y no se trata de cosas, de detalles teológicos, sino que trajo consecuencias prácticas, en consecuencias prácticas el alejamiento de Dios, el retorno a la esclavitud de lo viejo y la pérdida de tiempo.
Nosotros necesitamos entender cuál es la visión que tenemos de la cruz, cuáles son los rasgos de nuestra fe. Tú puedes tomar la confesión de fe que tiene la viña y escribir, porque hoy en día existen muchos riesgos con respecto al verdadero evangelio. Y como dice Pablo, no es que exista otro evangelio, sino que hay algunos, dice el apóstol Pablo, que han entrado encubiertamente para, voy a hablar en griego ahora, vendernos la pomada, como que hay otro evangelio. Por ejemplo, nosotros en la viña creemos firmemente que Dios puede sanar a las personas. Cuando nosotros clamamos, oramos, imponemos las manos. Pero ¿qué pasa cuando alguien no se sana? ¿Acaso está errada nuestra teología? No, porque también nosotros creemos en la soberanía de Dios. Por lo tanto, como Él es soberano, Él sabe si Él va a sanar o no a una persona. Pero tu deber y mi deber es orar por los enfermos para que estos sean sanos en el nombre de Jesús. Es como cuando predicamos. Nosotros lanzamos la semilla de la palabra, nosotros hacemos un trabajo de sembrar, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Como dice la Escritura, uno plantó, el otro regó, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo ha dado el Señor. Entonces no te preocupes por los cambios. Mira, nosotros tenemos en nuestra iglesia mucha gente nueva, mucha gente que está viniendo con un corazón tan puro ante Jesús. No procuremos añadirle cosas que no están en el Evangelio, cosas que no tienen nada que ver. Mira, yo respeto a los que usan corbata como a los que usan polera. Yo respeto a las que usan falda como a las que usan pantalón. ¿Por qué? Porque hay un principio para mí más profundo que tiene que ver con el decoro, con la honra, con que te vistas bien, con que te bañes, con que te perfumes, con que te ames a ti mismo, con que honres a Dios con tu cuerpo, en que cuides tu alimentación, en que no seamos personas que andemos con pensamientos que no corresponden, que son de la carne, los deseos de los ojos, que son cosas que provienen del mundo. A veces nosotros decimos, oh, como decía una hermana una vez, oh, el mundo entró a la iglesia porque habían puesto unos foquitos en el escenario y se fue llorando porque el mundo entró a la iglesia. Y la hermana tenía una lengua más larga que toda la calle Los Carreras. Eso sí que era mundano. Hablar mal de los hermanos, prestar oído a chismes, a comentarios. Eso no tiene nada que ver con la cruz de Jesús. ¿Sabes lo que se extendió de la cruz de Jesús? Perdón. ¿Te acuerdas tú cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Desde dónde dijo esas palabras? Desde la cruz. O sea, la cruz es un lugar de perdón. Cuando tú sientas que no puedes perdonar, mira hacia la cruz. Cuando tú sientas que no puedes amar a tu papá, a tu mamá, ¿sabes lo que le dijo Jesús al apóstol Juan? Le dijo, madre, él le dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, desde la cruz Jesús nos enseña a respetar y a honrar a nuestras figuras de autoridad, a nuestra madre, a nuestro padre. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque estaban en ignorancia de Dios, personas necias que golpearon a Jesús. ¿Saben lo que pasa con gente que es legalista? Son mutiladores del cuerpo de Cristo. Ay, es que este joven se viste de negro. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, tiene un demonio de ropa negra! Ama a las personas, abraza a las personas. ¿Sabes por qué? Porque el que produce los cambios es Jesús. Es el poder del Evangelio, el que hace cambios en las personas. A veces nosotros porque tenemos una concepción, porque tenemos algo, porque algo no nos acomodó, nos entrampamos y empezamos a discutir, es que la doctrina, es que, ok, pero aprendamos a diferenciar lo que no pudieron hacer los hermanos de Gálatas, que es lo que era doctrina, tradición y costumbre. Amemos lo saludable. Mira, Sandrita nos dice lo siguiente, nuestro corazón es torcido, chueco. Así es nuestra naturaleza humana. Por eso necesitamos tanto de nuestro amado Jesús y de su sana doctrina. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para liberarnos justamente de esta naturaleza caída.
Por lo tanto, para los que estamos en Cristo, ¿por qué no hay condenación? Porque ya Él recibió el castigo de nuestra maldad. Ya no vivimos con respecto a esa naturaleza caída. Vivimos, como dice el apóstol Pedro, con una nueva naturaleza. ¿Que cuál es esta naturaleza? Es la naturaleza del Hijo de Dios. Es una naturaleza nueva, donde el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu Santo, vive en nosotros y nos guía a toda verdad, a toda justicia. Nos guía a obedecer los mandamientos de Dios. Nos guía a amar a Dios. Y saben ustedes, más profundo, nos ayuda inclusive a amar a nuestros enemigos. Ese es el verdadero evangelio. No el que le anda tirando camotazos a la otra iglesia, a la otra doctrina, que falso no es de aquí. Yo no digo que nos traguemos los... Perdónenme por lo que voy a decir, pero me estoy poniendo como el pastor Yerko Buchento. No es que nos traguemos los burros verdes, ¿me entiendes? Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante para que nuestra vista no sea engañada, no tengamos un falso evangelio, sino que nosotros podamos tener un corazón rendido al evangelio de la cruz y no poner cargas externas sobre las personas que, como dijo Jesús, le dijo a los fariseos, ustedes ni siquiera se atreven a tocar con un dedo esas cargas, pero las ponen sobre otros. Entonces, a veces nosotros entramos en una dinámica de como querer judaizar la iglesia, de ponernos como... A mí me preocupa cuando la gente empieza a cambiar el lenguaje y como que hablan hebreo, pero nunca han estudiado hebreo. Como que, ojo con eso, de verdad, ojo con eso. Porque una cosa es que amemos los lenguajes originales de la Biblia y la otra es que nos estemos como autoengañando, como haciéndonos un gol nosotros mismos. ¿Me entienden? ¿Se entiende eso, verdad? No es un ataque, digamos, contra símbolos y cosas, no. Sino que nosotros no podemos caer en este mismo pecado, por decirlo así, porque quien quiere destruir la iglesia es el enemigo. Entonces nosotros tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo. No coma cualquier cosa. Si usted quiere comer rico, coma la palabra de Dios todos los días. Aliméntese de un capítulo diario. Disfrute la palabra. Si no la entiende, pregunte. Aquí hay varias personas que le pueden ayudar. Con esto estamos concluyendo nuestro tiempo de hoy, ¿verdad? Ha sido un tiempo hermoso. Y ya dice, a ver acá un comentario de Pablo. Dice, esto es lo que soy y eso es lo que ellos son. Tengo mis razones para mis valores y tú las tuyas. Y ambos somos felices y respetuosos el uno del otro y de lo que Dios está haciendo por medio nuestro. Cada uno de nosotros justamente tiene una identidad, tiene un valor. Como alguna vez conversé con mi amigo Sergio, él es libre para predicar el Evangelio, yo también para pastorear. Veo aquí gente que ama el trabajo con niños, otros que aman los ministerios de misericordia, y cada uno de ustedes tiene una identidad, una forma, pero todos nos sujetamos justamente al Evangelio de Cristo. Como dice Pablo, no me esfuerzo en otra cosa que no sea predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche, que podamos seguir edificándonos en la palabra. Yo les bendigo por esta linda y hermosa asistencia que hemos tenido el día de hoy. Nuevamente estamos bordeando las 20 conexiones y les invito a que lean el libro de Hechos, si no lo han hecho todavía, 13, 14 y ahora agregamos el capítulo 15. Ahí ustedes van a ver en paralelo qué estaba ocurriendo con por qué Pablo tiene que hacer estas aclaraciones, estas palabras que a lo mejor pueden parecer duras, insensatos, necios, pero que tiene que ver más con un corazón que se está alejando de Dios, que se está alejando de Jesús. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Queremos estar cada día más apegados a la cruz y más profundo, rendidos a Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero orar para terminar esta noche y luego animarles
a que en sus hogares puedan seguir orando por nuestra conferencia. Recuerden que el día sábado a las 15:30 horas, 9 de septiembre, eh, comienza la primera jornada hasta aproximadamente las 21 horas, y el domingo de forma especial nuestra reunión parte a las 10 de la mañana, ¿ya? Esto debido a que nuestros invitados tienen viaje programado en un vuelo de vuelta a Santiago. Entonces, por lo mismo queremos ser respetuosos con respecto al tiempo que ellos tengan que retirarse y aprovechar, ¿verdad?, un tiempo hermoso de administración y de poder recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Les animo a inscribirse en el link que tenemos de formulario de Google. Háganlo porque eso está asociado a tu número de asiento, y al respecto del pago lo puedes hacer en el momento o después, coordinándote con Janet a través de Paiku o a través de nuestra cuenta, ¿verdad? Y si tienes algún problema con el depósito, lo hablas el día domingo con Janet personalmente, ¿ya? Así que vamos a orar. No sé si hay alguno de ustedes que tenga una petición de oración. Este es el momento para compartirla por el chat. Si no, vamos a estar orando, ¿ya? Voy a estar atento ahí al chat mientras comenzamos a orar. Quedó pendiente la pregunta, hijo, que había ¿Cuáles? hecho al principio. ¿Cuáles? Ah, pero esa se la Hace un dejo. pacto. Si Dios Se hace un la, pacto con nosotros, nosotros hacemos un pacto con Dios. Esa era una. ok, se las dejo de tarea para la casa, para Ah, que, ok, ya. para que puedan buscar algunos versículos, lean la historia de Abraham, lean lo que continúa desde el versículo 5 en adelante del capítulo 3 de Gálatas. Van a encontrar ahí algunas referencias, ¿ya? Porque una de las preguntas también era si Dios había hecho un pacto con Abraham antes o después de la circuncisión. Interesante, muy interesante. Ok. Ok. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, quiero darte muchas gracias a esta hora de la noche por la bendición que tú nos das de ser tu cuerpo, de ser la iglesia. Gracias por cada uno de los que hoy han podido asistir a este estudio bíblico, donde sabemos que tú, Señor, estás edificando la iglesia. Somos piedras vivas, Señor. Somos gente que es parte de un organismo vivo, no somos una institución, somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo vivo que se está moviendo, que se está multiplicando, que está creciendo, que no se conforma, Señor, con quedarnos con el Evangelio solo para nosotros, sino que queremos comunicarlo a otros. Yo oro, Señor, en esta noche para que nosotros podamos ser libres de todo rudimento, de todas estas cosas primarias, Señor, que a veces quieren como detener nuestro crecimiento, para que estos sean como una primera etapa, Señor. Yo te pido que no solo nos quedemos en el bautismo, no solo nos quedemos en alfa, sino que podamos amar tu palabra, podamos amar tu persona, Señor, y que tú cada día, mientras nosotros avanzamos, crecemos, Señor, puedas manifestarte, Señor, en nosotros, puedas manifestar la vida de tu Hijo en nosotros, esta vida sobrenatural que está expresada a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, yo oro por los maestros de Pequeño Renuevo que están aquí, para que esto saludable del Evangelio llegue al corazón de nuestros hijos, que ellos no tengan que luchar como muchos de nosotros con la tradición, Señor, con viejas costumbres que han querido deformar el Evangelio. Yo te pido, Señor, que tú guardes los corazones de nuestros hijos. Te pido por los jóvenes que están aquí, Señor, para que ellos puedan amarte en esta edad difícil, Señor, pero como dice Juan, bendecimos a los jóvenes porque ellos han vencido al maligno. Señor, ellos no están lejos de ti, están muy cerca de ti, Señor, están dentro de tu reino. Yo oro, Señor, por los llamados, por los ministerios que tú tienes sobre la iglesia, Señor, para que tú nos hagas ser personas que vivamos bajo el señorío de Jesús, para que una y otra vez, Señor, cuando queramos extraviarnos, volvamos nuestra mirada hacia la cruz, que hoy está vacía porque tú resucitaste, porque tú venciste el poder del pecado, de la muerte, Señor, y clavaste en la cruz esta acta que nos era contraria y nos has declarado libres y para que nosotros podamos permanecer firmes en esta libertad con que tú nos has hecho libres. Señor, te damos las gracias en esta noche, te alabamos,
Te bendecimos, Señor. Pedimos que tu gloria, Señor, siga manifestándose en nuestras casas, en la intimidad de nuestros corazones. Y en cada momento, Señor, en cada minuto, Señor, que tú estés haciendo algo nuevo, Señor. En esta noche nos unimos, Señor, junto a la iglesia que está aquí presente, Señor, para orar y bendecir también a Tamara, Señor, que está todavía con esta tendinitis en su mano derecha, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que sus manos, Señor, puedan volver a la normalidad. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas sacar, Señor, toda esta inflamación, Señor, de su cuerpo, para que ella pueda hacer sus cosas de manera normal. Señor, que incluso durante el sueño de la noche tú puedas venir, Señor, y tocar con tu poder sanador, Señor, la vida de Tamara, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo y no olviden completar su formulario, ¿verdad? Para asistir a nuestra conferencia Pentecostés 2023. Ok. Que Dios les Buenas bendiga. noches. Muy buenas Amén. noches a todos. Gracias, gracias. Gracias por conectarse. Saludos Robert, Marianto, Saray, Mauro, Martita, Sergio, Eduardo, Sandrita, la familia Farfán Merino también, al tío Cris y a todos. Que Dios les bendiga mucho.